Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. El tema a tratar hoy es sobre el modernismo. Otro, sí, de las épocas literarias que nos corresponde estudiar. Primero veremos el modernismo, sí, como corriente literaria en Latinoamérica de manera general, y luego pues también veremos este modernismo eh, en Ecuador, ¿sí? En Ecuador, que al igual que el modernismo latinoamericano, tiene ciertas singularidades que hace de este periodo en la literatura para el Ecuador uno de los más significativos, puesto que aquí desemboca una serie de autores, o cuatro autores en especial, que han hecho de su literatura algo trascendental, incluso que ha llegado hasta nuestra contemporaneidad, que aún seguimos eh, de cierta manera reproduciendo su poesía. Pero bueno, empecemos con la manera general. El modernismo en Latinoamérica. ¿Qué es el modernismo? El modernismo en la literatura nosotros entendemos como una corriente literaria más. Esta se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es por esta particularidad de la fecha de los siglos, más claro, que toma su nombre de la época moderna, del modernismo. ¿En qué se caracterizó este periodo literario? A esta corriente literaria. Se caracterizó por una estética preciosista, ¿sí? La exaltación y sobre todo de un lenguaje refinado, el uso de los sentimientos, el uso de imágenes sensoriales en los escritos, es decir, que mientras vamos leyendo, vamos nosotros haciéndonos una imagen en nuestra memoria para poder representar ese poema, poder representar ese texto. Es decir, vamos leyendo y vamos contemplando nuestra imagen y vamos teniendo imágenes sensoriales. Ese es el uso de imágenes, ¿no? Lugares exóticos, muy similar a la época romántica, pero en esta época, en cambio, se mezcla muchos conjuntos, muchas particularidades, ¿sí? Es parte de una corriente de un siglo determinado. Además de eso, el modernismo destaca también porque hasta cierto punto va a evadir, ¿sí? Va a evadir los temas respecto a política, eh, aspectos sociales, ¿sí? Que, por ejemplo, sí se veía reflejado en una época del realismo, por ejemplo, que lo habíamos visto también al tener clase, ¿no? En este, el modernismo, en los poetas modernos, hasta cierto punto evaden esos temas, ¿sí? Evaden también una forma de enfocarse principalmente en un lenguaje muy sencillo, sino más bien perfeccionan ese lenguaje. Y con esta perfección de su lenguaje se da una creación de un mundo mágico, lejano, mucho más específico, detallado, que obviamente a nosotros los lectores nos fascina, ¿no? Por el lujo de detalles también. Asimismo, no deja de lado los sentimientos, las pasiones Buenas noches, Lice. propias del interés literario.
Por tanto, ¿sí? El modernismo nace como una consecuencia del positivismo que era dominante en ese momento. Cuando nosotros tenemos el pensamiento positivista dentro de la reflexión filosófica, tenemos en cuenta a todo lo que nos sirve, ¿no? Eso es el pensamiento positivista, lo servible más que todo. Es decir, una forma de pensamiento enfocada a lo científico, a lo mercantilista, que rechazaba que las manifestaciones muy subjetivas, el uso de la razón por intermedio de cualquier tipo de situación, es decir, algo que nos vaya a servir, algo servible en sí. Es decir, esta literatura modernista surge como rechazo de esta corriente filosófica porque además los artistas en esa época se sentían asfixiados ante esos procesos industriales, ¿sí? Del pragmatismo excesivo de la época, ¿sí? De lo que querían ser prácticos, querían que, bueno, la gente esté trabajando, que esto sea un sentido mucho más mercantil, que vaya a servir para la sociedad, el sentido económico y demás, para poder incluso crecer económicamente y demás. Entonces, esta presión que se daba al arte como tal, a los poetas, hace que nazca este movimiento, ¿no? Que más que romper, va contra de, y al estar contra de, se manifiesta una serie de circunstancias en un montón de textos que obviamente rompe con las reglas ya establecidas. Entonces, eh, el modernismo expone de una forma explícita su lenguaje, la belleza, ¿sí? La belleza del mundo, de la realidad, de un mundo como desde el punto de vista del poeta, porque al principio el poeta viene a ser un observador, ¿sí? Y también el uso de la métrica como parte de la contemplación poética para que tome incluso un mayor realce este tipo de literatura. Características del modernismo literario de manera general es que se dio una ruptura de las reglas anteriores ya establecidas, ¿sí? Que se opone a este pensamiento centralizado. También aboga por la independencia poética del individuo. Cada uno es un mundo, cada uno tiene que decir. Rechaza la realidad, la objetividad y también apuesta por este aspecto subjetivo. Utiliza un estilo preciosista, es decir, de exaltación de las cosas. Introduce musicalidad en los poemas y otros escritos. La musicalidad la vamos a poder establecer a partir de la métrica de los poemas, ¿sí? El género lírico, la poesía, emplear lugares e imágenes exóticas, ¿no? Esas imágenes sensoriales perceptivas al momento de leer o incluso proponer explícitamente, ¿sí? Algún lugar o alguna referencia sobre algún tema específico. En este periodo, ¿sí? Compite con otra de las corrientes como es el romanticismo, que yo les decía que el romanticismo prevalecen los sentimientos contra la razón y el modernista, el poeta modernista también hace uso de esta ruptura hacia este pensamiento positivista, pero obviamente encarna en una forma distinta, ¿no? Por el empleo de las figuras exóticas más que todo contrario al romanticismo que más que figuras exóticas empleaba todo lo bello del mundo en sí, de la naturaleza, del mundo natural. Los temas del modernismo literario, ¿sí? Tenemos a la soledad, ¿sí? Como tema principal, a la melancolía, tenemos al poeta melancólico, las historias mitológicas también tienen mucho que ver aquí, se retoman nuevamente textos clásicos, el amor y el erotismo propios también de una cultura romántica, lugares exóticos y lejanos, no solamente elementos naturales como el romanticismo, sino también lejanos, exóticos, exuberantes, y una naturaleza, como les decía, exuberante y temáticas también indígenas, que aunque, como les decía, no es como la anterior que representaba la corriente del realismo social latinoamericano, ¿sí? Este no cuenta tal como eso, sino que crea un mundo fantasioso, crea
estas, esta, estas subrealidades a partir de, obviamente, un relato tal vez indígena. Dentro de estos autores, ¿sí? Entre los autores generales, genéricos, tenemos a Rubén Darío, ¿sí? El nicaragüense, Rubén Darío, y que es considerado Rubén Darío como el padre, ¿sí? El padre del modernismo latinoamericano. Dentro de sus poemas se encuentra Cantos de vida y esperanza, Los cines y otros poemas y Los raros. Esas son las obras de Rubén Darío. ¿Quién era Rubén Darío? El padre o precursor del modernismo latinoamericano. Para complementar esta primera parte, ¿sí? Para complementar esta primera parte, vamos a ver un video que contempla esta realidad del modernismo latinoamericano para ahora sí adentrarnos al modernismo ecuatoriano con los autores que nos corresponden. Atención para continuar después. El modernismo. A fines del siglo XIX se consolidan los procesos independentistas americanos. Se desarrollan entonces importantes cambios. Las sociedades tradicionales son impactadas por procesos de modernización debido a la llegada de capitales. Se ponían así las bases de la industrialización y de una estructura capitalista. El imperio político español será sustituido por el económico de los Estados Unidos. En Europa se produce un movimiento estético, sobre todo visual y decorativo, que plantea una vuelta a las formas naturales de líneas ondulantes y sutiles, el Art Nouveau. Hispanoamérica se abre al mundo y deja paso al cosmopolitismo, cuyo punto de referencia era Europa. Se crea un arte nuevo, moderno, joven y libre, que representara una ruptura con el realismo y el naturalismo. El Nuevo Mundo despliega el primer movimiento genuinamente hispanoamericano con que entraba el siglo XX, el modernismo. La denominación se debe a Rubén Darío, quien la utilizaba para llamar así a la moderna corriente artística que rompía con la literatura anterior. Lo nuevo se llamó modernismo, que era precisamente poner al día la cultura y modernizar también el pensamiento. El modernismo es una corriente literaria desarrollada en Hispanoamérica aproximadamente entre 1880 y 1920. Es el primer movimiento gestado plenamente en América. Como expresión de renovación literaria, muestra un gusto por el refinamiento de la forma y se manifiesta principalmente en la poesía. Se libera de la influencia hispana y toma su primera forma a la sombra de la poesía francesa. Es necesario aclarar que la utilización habitual del término inglés modernism no se refiere a este movimiento, sino a lo que llamamos vanguardia. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier Leconte de Lisle tenía un agudo sentido de la forma. La sacralización del arte era la manifestación más visible de liberación de todo condicionamiento moral, social o religioso. Gautier incluso escribió: nada es realmente bello a menos que sea inútil, todo lo que es útil es feo. Toman la musicalidad del simbolismo de Verlet, Rimbaud o Mallarmé. Así, la poesía posee gran sonoridad y predominio del color con imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia o mezcla de sensaciones viene también del simbolismo. Exotismo. El artista rechaza la realidad cotidiana. Se buscan temas de misterio, encanto y fantasía. También se evoca elementos orientales como chinerías o japonerías, o mitología griega o nórdica como palacios, cisnes o princesas. Cosmopolitismo, pues toma en cuenta la cultura norteamericana o europea y se deja atrás la fijación en España. Este rechazo a lo provinciano es el reconocimiento de que las grandes urbes criollas podían y debían ser focos de una nueva cultura altamente refinada.
elitismo. Tienen un sentido aristocrático del arte, se empeñan en registrar no los hechos de la historia humana, sino su constante anhelo de algo superior, la adoración de lo frívolo y la cursilería extravagante. Se evita la vulgaridad, el lenguaje es culto y refinado. Renovación métrica. Se utilizan versos medievales que ya parecían olvidados, como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. Se incorporan nuevos metros, estrofas y rimas. Se experimenta también con versos irregulares y amétricos y se asoma al verso librismo, heredado del simbolismo y de Walt Whitman. Es importante señalar a los precursores del modernismo, pues son los primeros que buscaron la renovación literaria. Estos son el cubano José Martí, que se sitúa entre el romanticismo y modernismo, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, con un tono melancólico y a veces morboso erotismo, el peruano Manuel González Prada, quien toma en su poesía las formas francesas, el colombiano José Asunción Silva, próximo a la pompa modernista y creador también de poemas sentimentales, el cubano Julián del Casal, en cuya obra trasciende la musicalidad. Son representantes del modernismo hispanoamericano. El nicaragüense Rubén Darío, quien con su poemario azul marca el inicio de este movimiento, es considerado el máximo representante del modernismo. El uruguayo Julio Herrera y Reisi, quien revolucionó el sentido de la musicalidad y del colorido modernista. Su estética se acerca incluso a la vanguardia. La lírica de Amado Nervo incidió sobre los aspectos musicales del verso y desdeñó todo ornamentalismo. Es una de las más sobrias del movimiento. En Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, quien juega con el idioma para expresar sus sentimientos con lirismo e ironía. En Perú, la vida de José Santos Chocano supera a su obra. Vaninosamente declaró: Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Vivió esa ilusión, pero no llegó a escribir lo que podría justificarla. Desde Colombia, Guillermo Valencia dirige su poesía hacia lo oculto y refinado. En Uruguay se presenta José Rodó, vinculado al arielismo, movimiento que revalora la tradición grecolatina. Destaca también el argentino Horacio Quiroga, quien trasciende por sus cuentos. Como parte del posmodernismo, destaca Gabriela Mistral con una voz muy personal. Son sus temas la nostalgia, la naturaleza, la maternidad, la muerte y el dolor. Evade el retoricismo modernista y apuesta por la expresión sincera sin dejar la musicalidad y pureza de la palabra. El modernismo no solo es una corriente literaria marcada por su esteticismo, es un cambio espiritual que tocó todos los aspectos de la vida hispanoamericana, desde la poesía hasta las artes y la filosofía. Para entender el modernismo no basta con definirlo, sino tener un contacto directo con su poesía. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Ahora bien, nos ha dado ya las características del modernismo en general. Ahora, sí, veamos propiamente el modernismo en Ecuador. En el modernismo ecuatoriano resaltan cuatro integrantes que pertenecen a la generación decapitada, que también se la denomina: Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño, y los quiteños Arturo Borja y Humberto Fierro. ¿Sí? Estos, como les decía al principio, fueron llamados luego como la generación decapitada. ¿Por qué? Porque principalmente los cuatro, sí, se suicidaron. Bueno, a eso varias interpretaciones ya contemporáneas y estudios hacia el mismo, no todos se suicidaron, sino más bien hubo otros tipos de causas, ¿no? Pero en fin, entre ellas eh, se podría dar una similitud hacia el compartimiento de sus poesías, generalmente que estaban resaltando mayormente
hacia una mujer o un espacio en particular. Su prosa, ¿sí? Su estilo hace de estos poetas los más los más representativos en el modernismo de Ecuador. El más conocido hasta nuestra actualidad, que yo les decía, que ha trascendido durante el tiempo, es nada más y nada menos que Medardo Ángel Silva, ¿sí? Considerado para muchos como uno de los poetas más finos que ha tenido el Ecuador, aunque solo ha publicado en su vida un solo libro de poesías, ¿no? De los cuales uno de ellos, hasta nuestra contemporaneidad, la seguimos reproduciendo en música. Sin embargo, no solamente ellos son los que destacan en la época modernista ecuatoriana. También tenemos a dos grandes representantes, ¿sí? Al cuencano Alfonso Moreno Mora, por ejemplo, y al manabita José María Egas. Todos estos pertenecen a el modernismo ecuatoriano. Ahora, adentrémonos con los cuatro principales de la generación de capital, ¿sí? La agrupación literaria, eh, se dice agrupación porque se dio esa agrupación post-mortem, ¿sí? Que se le dio este nombre a cada uno de ellos. Cuatro poetas jóvenes ecuatorianos, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, como les decía, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa Camaño, y dos quiteños, ¿sí? Arturo Borja y Humberto Fierro, siendo los precursores del modernismo ecuatoriano, ¿sí? Ahora, todos estos grandes poetas fueron influenciados, ¿sí? Por el movimiento modernista y el máximo representante a nivel latinoamericano, que también lo habíamos dicho anteriormente, que fue Rubén Darío. Este que tomaba mucho de la poesía simbolista de Francia a finales del siglo XIX. Todos ellos, como nos decía en el video que vimos, ¿sí? Daban o hacían su poesía a partir de la influencia de otros autores y otros poetas franceses como Baudelaire, Victor Hugo, ¿sí? Ribaud y Verlaine. A esta generación, como les decía, a estos dos guayaquileños y dos quiteños, se les denominó como la época o los poetas decapitados, ¿sí? Por el hecho de que todos murieron a muy temprana edad. Arturo Borja a los 20 años, Medardo Ángel Silva a los 21, Ernesto Novoa y Camaño a los 28, Humberto Fierro a los 39, y la muerte de cada uno fue a mano propia. ¿Qué características tiene la poesía de cada uno de estos grandes personajes? En principio, les decía, y esto se toma parte del modernismo latinoamericano, la innovación métrica, ¿sí? La innovación métrica, que eso se daba para tener la musicalidad de los poemas y demás, ¿sí? Las nuevas formas de hacer las estrofas, emplear versos de distinta medida y actualización de versos de sudo, ¿sí? Grecolatinos, de Suso, ¿no? Los versos grecolatinos. Como le decía, una gran influencia de esta literatura clásica, ¿cierto? También en el enriquecimiento del lenguaje. Incorporan un nuevo léxico, neologismos, nuevas formas adaptadas de lo que estábamos diciendo, de algunas palabras o de cómo nosotros lo usamos. Y sobre todo de origen, eso sí, francés. Recordemos que el modernismo
aparte de que toma su nombre por el siglo en el cual se da, el XIX y siglo XX, también se da por la actualización de varios de los temas que se han dado en las anteriores corrientes literarias. Modernizar esos temas, modernizar la forma de hacer y presentar literatura. La musicalidad que se da con la métrica, la educación de palabras y acentos, ¿sí? El exotismo, el poeta busca un ambiente elegante, exótico, extraño. Y se da aquí la primera manifestación que está también, hasta el día de hoy se da como una frase en el mundo literario, el arte por el arte. Es decir, un arte puro y desinteresado. Eh, no se hace arte por la paga o por otros estrechos, sino se hace arte por el bien del arte y para crear arte. Veamos ahora cada uno de los poetas, entre ellos Medardo Ángel Silva. Y para eso, ¿sí? Voy a darme el atrevimiento de compartir su poema Canción. Su poema hecho canción. El alma en los labios de Medardo Ángel Silva, más tarde interpretado por Julio Jaramillo, que hasta nuestra contemporaneidad seguimos escuchando, seguimos oyendo, ¿sí? Y seguimos teniendo en nuestra mente el poema de Medardo Ángel Silva. Escuchamos el poema y con él podemos incluso dar a conocer las características del modernismo a partir de ciertas referencias que hace el autor. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada,
Medardo Ángel Silva, en su poema, ya nos daba un indicio, ¿sí? O se cree que ya daba un indicio hacia lo que él iba a realizar después, ¿no? Y de ahí que se cree que se suicidó por amor. Pueda ser que sí, pueda ser que no, pero la verdad es que Medardo Ángel Silva no solamente sufría por un mal de amor, sino también por ciertas particularidades mentales de él mismo, de su persona. Sus demonios internos eran los quienes lo acechaban más que el amor. Muchos incluso se dice que este mismo tipo de amor se podría denominar hacia la muerte en particular, pero bueno, son otras interpretaciones. ¿Sí? En el poema se dan ciertas características de este modernismo. Decíamos, ¿no? Esta particularidad de dar las imágenes simbólicas, las imágenes sensitivas, que nosotros al leer ese poema, al escucharlo, incluso se nos viene a la mente un sinfín de imágenes. Solo en este pequeño estrofa, verso. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida. La primera imagen que se nos viene a nuestra mente va a ser una llama, ¿sí? Dentro de nuestro pecho. Recordemos que el modernista no está a favor al 100% de este uso de la razón como tal, porque al ser un elemento razonable, esto no estaría contemplado, porque no te puedes, como tal, no hay una llama que se extinga o una llama que esté en nuestro pecho, ¿sí? Eh, y le da este primer indicio, ¿no? Como una cierto punto de comparación, metáfora, ¿no? Que cuando su amor se acabe, solo ahí, ¿sí? Ella sabrá que ya no estará en su vida. Solo por esa persona es que él siente a la vida. Solo por esa persona es que se quiere estar vivo. ¿Sí? Y lo dice solamente, ya que solo por ti la vida me es amada. Solo por ella es amada la vida. ¿Sí? Se usa al amor, si se quiere decir, como un vínculo hacia la vida. Y luego culmina con la frase diciendo: el día que me faltes, amada mía, me arrancaré la vida. Es decir, se termina toda ese querer de amar a esa vida que yo tengo, y cuando me faltes, entonces yo mismo seré el el que quite ese vínculo con la vida. ¿Sí? He ahí una de las interpretaciones de este magnífico poema de Medardo Ángel Silva, que luego se convirtió en canción que yo les he propuesto ahora. ¿Sí? Solo con ese pequeño, ¿sí? Esa pequeña parte de el poema, podemos identificar las características del modernismo. Nuevamente tomamos los temas del modernismo. ¿Sí? ¿Qué temas eran? La soledad, la melancolía. Eso no es un tema melancólico el que nos propone Medardo Ángel Silva. Lo es un tema melancólico desde el amor. Temas, el amor y erotismo. Claro que sí, mezcla esta melancolía en el amor. Erótica no, sí del amor, este amor que tal vez no va a ser correspondido de alguna manera. Lugares exóticos y lejanos no lo contempla, pero sí estas temáticas exuberantes, temáticas exóticas, esas imágenes simbólicas que nos da, ¿sí? ¿Compite con el romanticismo? Claro que sí. ¿El uso de qué? De los sentimientos. ¿Se podrá ver una llama en el pecho? No. Es un elemento figurativo, sensitivo, ¿sí? Los sentimientos prevalecen, no la razón. ¿Compite con el romanticismo? Sí, pero ¿tiene todos los elementos del romanticismo? No, tiene sus propios elementos como poema
moderno, ¿sí? ¿Podría entrar entre poemas románticos? Claro que sí, pero como el autor es del modernismo. Por último, ¿sí? Tenemos a los otros dos grandes, a los otros tres grandes autores, ¿no? Medardo Ángel Silva, ¿sí? Conocemos de él que nació en Guayaquil y estuvo marcada su infancia por la pobreza, ¿no? Como generalmente todos, ¿no? Genera un sentimiento propio de rechazo, a pesar de poseer un talento inmenso para las letras. Es decir, esto nos ayuda a ver cuál es el estado, si se quiere decir, psicológico de este autor, que también lleva a su desorden. Su primer y único libro de poemas se titulaba El árbol del bien y el mal, ¿sí? Pese a que es uno de los poetas más reconocidos, solo publicó un solo libro, como le decíamos al principio de nuestra clase. Ernesto Noboa Camaño era originario de Guayaquil, nació en 1891, ¿sí? Y este autor